todavía está en estudio y no está muy claro. No están, digamos, disponibles en la práctica clínica este tipo de anticuerpos. La artritis tiene una prevalencia cercana al 1% de la población y es más frecuente en mujeres en una relación de 3 a 1. Entonces, vamos a definir tal vez lo más básico, ¿verdad? Es definir el concepto de artritis y artralgia. ¿Qué significa la palabra artritis y qué significa la palabra artralgia? Y eso es muy, muy, muy importante y básico. Y no crean que, aunque sea lo más básico, tenemos a veces confusión, incluso de parte de médicos, en estos conceptos. El tema de artralgia significa dolor articular. Artralgia es dolor, ¿ok? Y el término artritis, la palabra artritis es un signo clínico donde vamos a documentar dolor y tumefacción a la palpación de la articulación, es decir, que la articulación esté dolorosa e hinchada. Eso es lo que significa la palabra artritis, dolor e hinchazón o tumefacción. La hinchazón no es subjetiva por parte del paciente, sino es objetiva, es decir, es el médico el que a la exploración física documenta la tumefacción articular. Es un signo clínico, y la artritis es un signo clínico. Y la artritis reumatoide, pues evidentemente es una condición en la que se produce artritis, ¿verdad? Es decir, la artritis es una manifestación de la artritis reumatoide. No es la artritis reumatoide la única causa de artritis. Hay muchísimas condiciones reumatológicas que pueden cursar con artritis, ¿verdad? Pero la artritis reumatoide es una de ellas. Inclusive los pacientes con artritis reumatoide al inicio no van a tener artritis, sino que van a tener artralgia. Ahorita vamos a ver algunas características particulares de esa artralgia, pero en el espectro de la evolución de la enfermedad habitualmente va así, de un individuo sano a un individuo con artralgia, a un individuo con artritis temprana, y finalmente una etapa tardía de un proceso persistente y destructivo. Entre más temprano incidamos en la evolución de esta enfermedad por medio del tratamiento, pues la posibilidad de llegar a una artritis persistente y destructiva la vamos a contrarrestar de forma significativa. Entonces, aunque digamos lo que define la artritis reumatoide es en parte la presencia de artritis, ¿verdad? Podemos tener artralgias sospechosas de artritis reumatoide como una cosa, digamos, muy temprana en la evolución de la enfermedad, que si encontramos un paciente que tenga este tipo de dolor articular, ¿verdad?, nos va a hacer pensar en la posibilidad de que este paciente pueda evolucionar hacia una artritis reumatoide. Esto que les estoy mostrando, de hecho, es un score. Esto se puede dar un puntaje y da una probabilidad de riesgo de evolucionar hacia artritis reumatoide. Eso pueden buscar aplicaciones ahí en el celular de Reuma Helper, etcétera, que nosotros usamos muchas escalas. Entonces hay muchas, pues que hay aplicaciones que resumen todas estas escalas y criterios, etcétera. Y casi siempre está, digamos, en Reuma Helper. Entonces ustedes ponen ahí, les va a aparecer síntomas menos de un año de evolución, ¿sí o no? Entonces, la presencia de síntomas de menos de un año de evolución es uno de esos parámetros. Habitualmente el paciente con una artropatía inflamatoria nos va a decir: yo estaba bien hace 3 meses y en diciembre, en Navidad, me empezaron a doler las muñecas y las rodillas, ¿verdad? Es un periodo muy definido y habitualmente menos de un año. Dolor en las articulaciones metacarpofalángicas, ¿verdad? La artritis reumatoide tiene predilección especialmente por la segunda y tercera articulación metacarpofalángica.
Entonces, ese es un sitio de dolor común. La rigidez matutina de más de una hora, ¿verdad? Es un dolor inflamatorio que se asocia a rigidez matutina. Los síntomas que son más severos al inicio de la mañana, en la mañana temprano el paciente tiene más dolor, y la presencia de un familiar de primer grado con artritis reumatoide. Entonces eso nos da, en relación con la parte sintomática de la historia clínica y de la exploración física, la presencia de puños incompletos, que ahorita vamos a ver qué es, y la presencia del squeeze test. La presencia del squeeze test, que es también, ahorita se les voy a enseñar cómo es el squeeze test, pero básicamente, ustedes me ven, perdón. No. ¿Cómo puedo hacer para que me vean? Sí, es que lo que quiero es enseñarles. Bueno. ¿Ahí me ven? No. Sí, ahora sí. Ok, entonces, ¿verdad? Los puños incompletos serían que el paciente intente cerrar la mano, ¿verdad? Y no logre cerrar el puño completo. Se quedan así por medio camino. Usted le dice, doña María, cierre las manos, ¿verdad? Haga puños. Entonces, ustedes ven que no logran hacer los puños completos. Ese simplemente es el signo de los puños incompletos. Es facilísimo. Y el otro es el squeeze test. El squeeze test es hacer presión sobre las articulaciones metacarpofalángicas. El explorador hace esto. Hacemos una ligera presión y el paciente con artritis o con artralgia sospechosa va a tener dolor. Entonces, si ustedes tienen un paciente con artralgia sospechosa de artritis reumatoide, ya eso, aunque no tenga artritis, ya eso es un criterio suficiente para requerir una valoración reumatológica pronta. ¿Ok? Ese es, ahí podemos ver en la figura el squeeze test. En las manos y en los pies se puede hacer también, en las metatarsofalángicas se puede hacer el squeeze test. Ya la artritis establecida, ¿verdad? Va a ir dejando secuelas, como las que podemos ver ahí. En la figura 1 vemos un paciente con artritis, con sinovitis. También utilizamos el término sinovitis en la artritis reumatoide. Tiene inflamación y proliferación de la membrana sinovial, que es lo que patológicamente genera la enfermedad. Entonces, ahí pues se puede ver en la figura A, el paciente con una poliartritis. En la figura B ya tiene un paciente con una enfermedad más avanzada que tiene secuelas, tiene subluxación de las metacarpofalángicas y algunas deformidades. En la figura C es una enfermedad evolucionada en los pies, donde tenemos desviación, tobillo con una desviación en valgo. Tenemos esos pies reumatoides que se llaman, se vuelve un pie plano, se genera un hallux valgus severo, un quinto valgo, ¿verdad? Entonces el pie toma esa forma como triangular y las múltiples deformidades sobre las falanges. La artritis reumatoide es una artropatía erosiva, es decir, la palabra erosiva significa que produce erosiones en las articulaciones. Las erosiones son como una especie de mordisquitos que podemos ver en las radiografías. Entonces ven en esta figura D, esa es una articulación normal, y en la figura E, múltiples erosiones, ¿verdad? Que también se ven en la figura F, donde tenemos, vean que el apófisis estiloides en la figura F, como está totalmente perdido, se destruyó, se reabsorbió completamente como una parte de una enfermedad erosiva destructiva. En la figura G lo que está representándose es que la artritis reumatoide habitualmente no compromete el esqueleto axial, sino que afecta principalmente articulaciones sinoviales periféricos.
a excepción de la articulación atlantoaxoidea, es decir, donde se articula el diente del odontoides con el atlas. Ahí, esa es una articulación sinovial y esa es sujeta a inflamación. Ahí puede ocurrir, de hecho, una destrucción de un daño, una lesión del ligamento que da soporte a esa articulación y generar inestabilidad e inclusive puede generar un desplazamiento del cuerpo vertebral, la articulación atroaxoidea, la articulación entre el odontoides y el atlas. Esa articulación es como así, ¿verdad? Ustedes recuerdan de anatomía, se articula el diente del odontoides con el atlas arriba y esa articulación se puede lesionar y eso inestabiliza el odontoides y el atlas y puede generarse, como se ve en esa figura, una compresión medular, que en este caso sería una compresión del tallo cerebral que puede poner en riesgo la vida del paciente. Y en la figura H lo que tenemos son manifestaciones extraarticulares más severas, como la formación de nódulos reumatoides y la formación de vasculitis, como complicaciones sistémicas severas de la enfermedad. Ok, vamos bien. ¿Van entendiendo lo que les he ido comentando hasta el momento? ¿Sí o no, más o menos? Sí, ok. Entonces, ¿verdad? Eso era la definición de artralgia. Ya vimos algunas características de la artritis. Ahorita vamos a ver, entonces, la artritis propiamente. ¿Ok? ¿Cuáles son las características clínicas de la artritis observada en la artritis reumatoide? No de la artralgia ya, sino de la artritis. Entonces, en reumatología nosotros seguimos patrones. Determinadas enfermedades tienen determinados patrones clínicos y el objetivo en mucho va a ser que ustedes reconozcan esos patrones para que digan, ok, este paciente con este tipo de artritis es posible que tenga una artritis reumatoide. Un paciente con este otro tipo de artritis probablemente tenga una artritis reactiva. Este otro probablemente tenga una gota, etcétera. Entonces, el patrón de la artritis reumatoide es este, es una poliartritis. ¿Okay? Poliartritis. ¿Recuerdan qué significa la palabra poliartritis? Ajá, afecta varias articulaciones, pero si digamos afecta dos articulaciones, sería una poliartritis. Más de cuatro, exactamente. Exactamente. Entonces podemos tener monoartritis cuando es una, oligoartritis cuando es de 2 a 4 y poliartritis cuando es más de 4 articulaciones. Perfecto. Entonces es una poliartritis crónica. ¿Ok? Crónica, ¿cuánto es una artritis crónica? ¿Saben esa definición? ¿Mm? No, crónicas más de 6 semanas. ¿Ok? Más de 6 semanas es crónico ya. Entonces, una poliartritis crónica, simétrica, insidiosa, aditiva, de pequeñas y grandes articulaciones, con predilección por articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y carpos. No afecta típicamente las interfalángicas distales, no tiene síntomas axiales y puede tener manifestaciones sistémicas. ¿Okay? De esta clase, esta es la diapositiva más importante de todas. ¿Okay? Porque es la definición clínica de la artritis reumatoide. Cuando tengamos esto de memoria, la sabemos de memoria y lo encontramos en un paciente, entonces podemos hacer ese match, ¿verdad? Es decir, un paciente tiene esto, es compatible clínicamente con un patrón observado en artritis reumatoide. ¿Ok? En relación con la fisiopatología de la artritis,
es compleja. Les voy a mencionar algunos aspectos importantes. El riesgo, vamos a ver, vamos a pasar de un estado de susceptibilidad a un estado de enfermedad establecida. Y ese es una progresión de etapas. Inicialmente este estado de susceptibilidad asintomática a un estado asintomático todavía, pero ya de una artritis preclínica, a posteriormente una artritis temprana o artritis indiferenciada y finalmente la artritis reumatoide establecida. ¿Ok? Entonces, el paciente susceptible es un paciente que no tiene autoinmunidad detectable, no tiene síntomas y signos, pero sí tiene una predisposición. El riesgo está determinado en un 60% por genética y en un 40% por factores no genéticos. ¿Ok? Los factores genéticos están principalmente relacionados a dos condiciones. El número uno es una cosa que se llama el epitopo compartido, que es entre otros genes, ¿verdad? Hay muchos otros genes de susceptibilidad, pero el más importante es el HLA-DRB1, que es el principal factor de susceptibilidad genética, y también modificaciones epigenéticas. Y de los factores no genéticos, los más importantes son, por mucho, el número uno, el tabaco. Después, la microbiota, especialmente cambios en la mucosa oral, la presencia de enfermedad periodontal, especialmente la presencia de una bacteria que se llama Porphyromonas gingivalis, que induce citrulinización de péptidos en la mucosa oral, y la presencia de una bacteria en el tubo digestivo que se llama Prevotella copri, entre otros. El sexo femenino, la dieta occidental y factores étnicos. ¿Ok? Entonces pasamos de este estado de susceptibilidad a un estado preclínico. El estado preclínico son pacientes que ya tienen autoinmunidad, muchas veces hasta 10 años antes de que aparezca la enfermedad o los síntomas, vamos a tener presencia de autoanticuerpos, ¿verdad? Reconocidos en sangre. Son pacientes asintomáticos, pero que ya pueden tener anticuerpos, ya pueden estar produciendo exceso de citoquinas y quimioquinas, eh, etcétera, ¿verdad? Ya pueden tener positivos el factor reumatoide y los ACPAs. Y posteriormente ya empezamos en una etapa temprana de síntomas. Muchas veces son artralgias, ahí sería el paciente con artralgia sospechosa. Posteriormente a un estadio donde ya la inmunidad o la autoinmunidad se propaga con una extensa producción de autoanticuerpos y ya aparece la infiltración inflamatoria de células en la membrana sinovial y la proliferación del sinovio. La membrana sinovial es el sitio de afectación de la artritis reumatoide, ¿ok? Eso es muy importante. Lo que la artritis clínicamente produce es inflamación y proliferación de la membrana sinovial. Por eso es que la artritis afecta a las articulaciones sinoviales. Y esa es la sinovitis. Entonces, ya un estadio de artritis temprana empieza la sinovitis, la infiltración de células inmunológicas, y ya en la artritis establecida, pues ocurre la proliferación o hiperplasia sinovial, la infiltración de forma más extensa y la formación ya de ese tejido inflamatorio engrosado de la membrana sinovial que se llama panus. Panus es este tejido engrosado de membrana sinovial. ¿Okay? Entonces, básicamente, pues, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, estos factores de susceptibilidad lo que van a favorecer en ciertos individuos es que se produzcan anticuerpos contra, contra
elementos propios. Estos elementos propios, ¿verdad? O antígenos propios o autoantígenos van a ser principalmente estos péptidos citrulinados. La citrulinización es un proceso que ocurre ante la presencia de un proceso inflamatorio. ¿Qué es la citrulinización? Es que células inflamatorias transforman péptidos de arginina en péptidos de citrulina en los tejidos. Entonces se forman péptidos citrulinados como parte de un proceso inflamatorio. Entonces, por ejemplo, un paciente tabaquista, ¿verdad? El humo del cigarro va a inducir la activación de macrófagos y otras células inflamatorias que van a citrulinizar los péptidos de arginina en péptidos, en péptidos citrulinados a nivel de la mucosa respiratoria. Entonces ahí se empiezan a producir estos péptidos citrulinados. La porfiromona gingivalis en la mucosa oral, en pacientes con periodontitis, hace lo mismo. Ella tiene una enzima que se llama peptidil arginil de aminasa 4, que es la misma enzima que tienen los macrófagos, y esta PAT4 es la que transforma la arginina en citrulina. Entonces, de esa manera tenemos la formación de péptidos citrulinados en individuos genéticamente susceptibles, ¿verdad? Que expresan este gen que se llama HLA-DRB1, que es una isoforma, ¿verdad? Un subtipo de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Estos individuos van a tener una mayor afinidad por péptidos citrulinados y una mayor capacidad de presentación de antígenos. Recuerden que el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 es el que se encarga de presentar los antígenos a los linfocitos T. Entonces, estos macrófagos fagocitan los péptidos citrulinados y los presentan con una alta afinidad. Y estos individuos que tienen el HLA de RB1, este subtipo que es altamente afín a los péptidos citrulinados, presenta a los linfocitos T estos autoanticuerpos, estos autoantígenos, y de esa manera se va a producir una activación de la inmunidad adaptativa y la producción de autoanticuerpos contra estos péptidos citrulinados cíclicos. Evidentemente es un proceso patológico, una disfunción de la inmunidad adaptativa que genera una reacción contra antígenos propios. Y bueno, pues estos autoanticuerpos son patogénicos en sí mismos. Además de eso, se va a dar una serie de reacciones o cambios en los procesos inflamatorios, ¿verdad? Con reclutamiento de leucocitos y de células inflamatorias que van a favorecer pues la activación de los sinoviocitos, la formación o la activación de otras células inflamatorias productores de citoquinas que van a favorecer pues la destrucción y la formación del cartílago, o la destrucción, perdón, del cartílago y del el hueso. Y dentro de las citoquinas más importantes en esta enfermedad inflamatoria son el TNF, la interleucina 1, la interleucina 6, ¿verdad? El RANK ligando, el interferón gamma, las metaloproteinasas de matriz, que son producidas por los fibroblastos, y la formación la liberación de prostaglandinas, leucotrienos, y el RANK ligando, que va a favorecer la activación osteoclástica y la destrucción ósea. Hay que mucho lo que genera las erosiones es la activación de los osteoclastos. Entonces, pues esa es la proliferación sinovial, la inflamación de la membrana sinovial. Y en esta figura C se ve muy bonito un osteoclasto fagocitando un pedazo de hueso, y eso es lo que genera la erosión. Ok, está claro eso ahí, un poquito difícil, tienen que repasar ahí la parte de inmunología para que entiendan bien ese concepto que les mencioné, y pueden investigar un poquito más a fondo el tema de el epitopo compartido para que lo entiendan. La ventana de oportunidad terapéutica o el reconocimiento temprano de la artritis es sumamente importante. Vemos que es un proceso inflamatorio inmunomediado de afectación de las articulaciones
Y resulta ser que entre más temprano incidamos en este proceso, el tema inmunológico va a ir variando de un proceso, digamos, inflamatorio más agudo a un proceso inflamatorio crónico ya irreversible. Entonces, las primeras 12 semanas son fundamentales. El paciente ojalá debe reconocerse en las primeras 6 semanas y referirse a las primeras 6 semanas para iniciar el tratamiento lo antes posible. Y tenemos esta ventana 12 semanas en la que se puede cambiar el curso natural de la enfermedad. Entonces hay que considerar una artritis temprana como una urgencia. ¿Okay? Es un concepto importante. La artritis temprana, considerarla una urgencia clínica. Ven que va en el tiempo el desarrollo de artritis, pasa a artralgia, artritis indiferenciada, artritis establecida, donde hay un umbral donde detectamos clínicamente sinovitis. Entonces, pues, entre más temprano reconozcamos esto, es mejor. Y por esto, porque incidir tempranamente nos va a cambiar la respuesta a los pacientes. Entre más rápido se traten, la evolución y la respuesta al tratamiento es radicalmente mejor. Entre más tarde se inicie el tratamiento modificador de la enfermedad, la probabilidad de respuesta es menor. Entonces, con base en esto, antes habían otras definiciones de artritis reumatoide que yo ya las quité de la presentación, ¿verdad? Que eran unos criterios anteriores, 1990, que definían ya con la presencia de erosiones, etcétera, artritis reumatoide, pero actualmente el concepto es que esto se debe detectar tempranamente y para eso se desarrollaron estos nuevos criterios de clasificación. ¿Qué es lo que se utiliza para definir una artritis reumatoide establecida? Entonces es importante que también que los tengan, eh, que tengan ahí una aplicación para que los puedan calcular cuando se topen con un paciente con artritis, ¿verdad? Y básicamente es esto, ¿verdad? Contempla tres parámetros: la afectación articular, la presencia de serologías alteradas, que son anticuerpos y reactantes de fase aguda, y la duración de la enfermedad. Entonces, es un puntaje. Si el paciente tiene 6 o más, ya se podría clasificar de acuerdo a esta definición a ser regular como una artritis reumatoide, obviamente excluyendo otras causas, condiciones que expliquen mejor la enfermedad, pero la definición es así, ¿verdad? Si el paciente tiene una articulación grande afectada, se le dan 0 puntos. Si tiene de 2 a 10 se le da 1 punto. Si tiene de 1 a 3 pequeña, de 2 a 10 grandes, perdón, se le da 1 punto. Si tiene de 1 a 3 articulaciones pequeñas, 2 puntos. Si tiene 4 a 10 articulaciones pequeñas, 3 puntos. Y si tiene más de 10 articulaciones pequeñas, se le dan 5 puntos. Afectación se refiere a que clínicamente se reconozca la presencia de artritis. Las serologías, el factor reumatoide negativo, 0 puntos. Si están en títulos bajos, es decir, menos de 3 veces el valor normal, se le dan 2 puntos. Y si tienen más de 3 veces el valor normal de laboratorio, se le dan 3 puntos. ¿Okay? Si tiene una vez y una PCR normal, se le da 0 puntos. Si tiene una vez una PCR elevada, se le da 1 punto. Y si tiene más de 6 semanas, se le da 1 punto. Y menos de 6 semanas, se le da 0 puntos. Entonces ahí el ejemplo ahí sería, si llega una señora, ¿verdad? Con, no sé, tiene 2 meses de tener síntomas inflamatorios y tiene, no sé, documenta que tiene las dos metacarpofalángicas y los dos carpos inflamados, ahí tendrían 6 articulaciones inflamadas. Entonces tendría por duración 1 punto. Por número de articulaciones pequeñas afectadas tendría 3 puntos. Y digamos, ya serían 4 puntos. Si tiene una vez elevada sería 1 punto adicional, 5. Y si tiene el factor reumatoide y el PCC positivo en títulos bajos, y o el PCC positivo en títulos bajos da 2 puntos más, sumaría 7. Con eso lo podríamos clasificar como una artritis reumatoide. Entonces, vean, lo importante aquí es que eh, no es necesario que el paciente tenga
necesariamente la BC elevada o el factor reumatoide, el CCP positivo, para clasificarlo como una artritis. Pueden estar negativos y aún así cumplir criterios de clasificación. Entonces, eh, igual el tiempo, no necesariamente tiene que tener más de 6 semanas para poder ser una artritis. Pueden tener cuadros muy tempranos en los que el paciente pueda cumplir criterios de clasificación. Entonces, así se vería una artritis, una sinovitis temprana, sin secuelas, ¿verdad? Que afecta a interfalángicas proximales y metacarpofalángicas. 6 puntos. 6 puntos es el punto de corte para definir la enfermedad. ¿Ok? Afectación de metacarpofalángicas, interfalángicas proximales. Ven que las distales no se afectan con el artritis reumatoide. Vea cómo tiene ahí el carpo, se ve que lo tiene inflamado, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Algo que podemos utilizar en la evaluación clínica es el estrés, el test de estrés, de inducción de estrés articular, que es hacer esta maniobra de flexión sobre los, yo eso siempre lo hago cuando están rotan conmigo, ahí ven que hacemos esta flexión sobre los carpos y es un signo muy sensible de reconocer sinovitis. El paciente cuando uno, pues o alguien uno sano, hace esta maniobra hacia abajo en las muñecas no hay dolor, pero el paciente con artritis reumatoide va a tener dolor. Y eso es porque al hacer esta maniobra lo que inducimos es un aumento en la presión del carpo. Entonces, al aumentar la presión intracarpal, inducimos eh, dolor. El squeeze test, que ya se los había enseñado. Así es como se exploran las metacarpofalángicas con los 2 dedos pulgares. Hacemos palpación sobre el reborde articular. Y ahí habitualmente palpamos una muesca o un hundimiento. Cuando hay sinovitis, más bien vamos a palpar un abultamiento. Habitualmente es como consistencia duroelástica, como estas bolitas. Yo le digo que es una sensación similar a las bolitas para el estrés, ¿verdad? Que son unas bolitas como duritas, pero que se logran hundir. Más o menos esa es la misma sensación cuando tenemos un paciente con sinovitis. Las interfalangitas proximales se exploran igual, así como está en la figura, con las 2 manos. Se hace una presión sobre la articulación con la mano izquierda y con la mano derecha palpamos los bordes laterales. El carpo también se puede palpar más o menos 1 centímetro por debajo del tubérculo de Lister, que es esta protuberancia que hay sobre el borde dorsal del radio distal, 1 centímetro hacia abajo, ahí se logra palpar un hundimiento, ahí es donde se palpa el carpo. ¿Okay? Podemos tener secuelas, las 2 secuelas más clínicamente más fáciles de reconocer son la deformidad de Boutonniere y la deformidad del dedo de cuello de cisne, ¿verdad? Son cuello de cisne es que el paciente tenga hiperextensión de la interfalángica proximal con flexión de la interfalángica distal. Y la de Boutonniere más bien es hiperextensión de la distal y flexión de la proximal. Eso es por lesión de estructuras ligamentosas y tendinosas. También tenemos el pulgar en Z, que es este pulgar en forma de Z con hiperextensión de la articulación interfalángica y flexión de la metacarpofalángica. Ven los cuellos de cisne y los pies reumatoides, ¿verdad? Donde tenemos el paciente con deformidad con pie reumatoide, que les decía que tienen habitualmente el tobillo en valgo, esa forma triangular con el hallux valgus y el quinto varo, que a veces tienen también los deditos en garra. Puede haber ruptura de tendones extensores y flexores. Este es un ejemplo de una ruptura de tendón extensor. La de Boutonniere, porque la pregunta era ¿cuál es la contractura de Boutonniere? Entonces es esta. La contractura de Boutonniere ven que tiene flexión de la interfalángica proximal e hiperextensión de la interfalángica distal. ¿Okay? A veces también los pacientes tienen desviación cubital
de los dedos, es decir, los dedos, hay subluxación de las metacarpofalángicas y los dedos se desvían hacia cubital, como está en esa figura. Es una deformidad muy típica. Subluxación del carpo, ¿verdad? Se puede ocurrir también en formas muy severas, ruptura de extensores, la subluxación atlantoaxoidea, que eso se puede ver en una radiografía. En una posición de flexión se mide la distancia entre el atlas y el axis, que habitualmente no debe ser mayor de 3 milímetros, y en un paciente con subluxación esa distancia se hace mayor, y esto es un factor es algo muy riesgoso, ¿verdad? Los pacientes deben ser intervenidos quirúrgicamente porque se pueden morir, ¿verdad? Por una compresión del tallo cerebral. En la evaluación inicial, habitualmente vamos a pedir hemograma, función renal, función hepática, la velocidad de eritrosedimentación, que es un marcador inflamatorio, ¿verdad? La proteína C reactiva, el examen general de orina, y las serologías, el factor reumatoide, los péptidos citrulinados cíclicos o anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos, y si hay sospecha de asociación con otras enfermedades autoinmunes sistémicas, podemos pedir también anticuerpos antinucleares. Estas enfermedades autoinmunes sistémicas son un espectro, ¿verdad? De enfermedades donde a veces no se reconoce, no es fácil discernir la diferencia entre una condición y otra. Hay pacientes que pueden tener lupus y artritis reumatoide o síndrome de Sjögren, etcétera. Todas estas enfermedades se pueden combinar. Son más un espectro de condiciones que condiciones nosológicas bien establecidas. Entonces, a veces puede ser que muchas veces el paciente puede tener otra enfermedad. Por ejemplo, el síndrome de Sjögren puede detectarse entre un 20 a 30% de los pacientes con artritis reumatoide. Las imágenes, ya algo les he hablado, ¿verdad? Pues que se pueden ver ahí muy claro cómo progresa en una misma mano la enfermedad, donde básicamente vamos a ver la aparición de erosiones marginales, de esclerosis subcondral, de disminución del espacio articular, ¿verdad? Como las manifestaciones típicas de esta enfermedad, ¿verdad? Una articulación metacarpofalángica. Las erosiones, como es en esta de la derecha, dice claramente como un mordisco, ¿verdad? Esa es una erosión, donde se ve también la disminución del espacio articular, la esclerosis subcondral, formación de quistes incluso subcondrales, como cambios degenerativos producto de la erosión. La afectación erosiva puede comprometer también los pies, ¿verdad? Entonces, de hecho, la articulación que primero se afecta habitualmente es la quinta articulación metatarsofalángica, como en esta de acá, donde podemos ver osteopenia periarticular, quistes subcondrales, disminución del espacio articular y unas pequeñas erosiones. Y bueno, aquí pues, también tiene afectación de la cuarta, ¿verdad? Y en las manos donde tenemos afectación de las metacarpofalángicas y de los carpos. Otros cambios más de artritis reumatoide avanzadas. Hoy por hoy tenemos acceso al ultrasonido musculoesquelético, que es una herramienta novedosa que se utiliza para la detección de sinovitis, ¿verdad? Que podemos reconocer la presencia em, de líquido, la presencia de engrosamiento sinovial y la presencia inclusive de flujo Doppler que nos indica un proceso inflamatorio agudo, ¿verdad? Como parte del abordaje diagnóstico, tiene utilidad clínica e incluso también puede ser un ultrasonido útil para detectar erosiones en pacientes con artritis reumatoide. ¿Okay? Muchas veces, ¿verdad? Podemos tener radiografías normales y el paciente con ultrasonido podemos detectar la presencia de sinovitis. La artritis no se limita a las articulaciones, es una enfermedad sistémica y puede tener una gran cantidad de manifestaciones. Por ejemplo, a nivel hematológico puede producir anemia, trombocitosis, puede producir una condición hematológica que se llama síndrome de Felty, que son pacientes que desarrollan más bien leucopenia y esplenomegalia. Es una lesión que se ve en pacientes con artritis avanzada.
Dentro de las complicaciones sistémicas más importantes, las pulmonares son probablemente de las más relevantes, especialmente la presencia de neumopatía intersticial. eh, pero podemos tener también la formación de derrames pleurales, de nódulos reumatoides en los pulmones, compromiso bronquiolar, hipertensión pulmonar rara. A nivel hepático podemos tener alteración de enzimas hepáticas, a nivel del ojo seco, epiescleritis o escleritis, vasculitis en la piel, en el lecho unguial o vasculitis sistémica. A nivel cardíaco es raro el compromiso, pero puede haber pericarditis, derrame pericárdico, compromisos valvulares o efectos de conducción, atrapamientos nerviosos a nivel neurológico, mielopatía cervical por subluxación atlantoxoidea y neuropatías periféricas, ¿verdad? Ya sea polineuropatía o mononeuritis múltiple. Y a nivel cutáneo podemos tener la presencia de nódulos reumatoides, pioderma gangrenoso, vasculitis, úlceras y amiloidosis. Los famosos nódulos reumatoides que habitualmente vemos en superficies extensoras, vasculitis cutánea, lesiones vasculíticas muy severas, ¿verdad? Esto ya casi no lo vemos con mononeuritis múltiple. Estos son pacientes que habitualmente tienen enfermedades muy evolucionadas, ¿verdad? Ya actualmente con los tratamientos y todo esto, este tipo de cosas, dichosamente no lo vemos. Epiescleritis, escleritis, ¿sí? Otra cosa que se llama queratitis ulcerativa periférica o PUC. También lo podemos ver en la artritis reumatoide, neumopatía intersticial, ¿verdad? Que puede ser muy severa y comprometer el pronóstico del paciente. Diagnóstico diferencial, pues realmente otras artropatías como la espondiliartritis, la polimialgia reumática, virus como el parvovirus B19, la enfermedad de Lyme, el síndrome de Lofgren o artropatía sarcoidea aguda, las enfermedades del tejido conectivo como el lupus, las miopatías, el síndrome de Sjögren y las artropatías por cristales como la gota y la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio. Entonces, ¿cómo referir a reumatología, verdad? Un ejemplo, digamos, de una buena referencia basado en todo lo que hemos hablado. Femenina de 35 años, tabaquista activa, madre portadora de artritis reumatoide, tiene 4 semanas de dolor de características inflamatorias, rigidez matutina de 1 hora, que mejora parcialmente con antiinflamatorios, tiene puños incompletos y sensibilidad a la palpación de metacarpofalángicas, discreta anemia normo, función renal y hepática normal, BC 45, PCR en 2.5, altamente sospechoso de artritis temprana, se refiere de forma prioritaria para su respectiva valoración, se prescribe tratamiento con AINES. Eso está perfecto. No necesitan del factor reumatoide, del CCP para referir al paciente, no necesitan placas, ¿verdad? Unos exámenes generales que pueden hacer en cualquier device, una historia clínica y un examen físico competentes, es lo único que necesitan para poder hacer una valoración apropiada, detectar tempranamente una enfermedad de estas y cambiar el pronóstico de la vida, digamos, de una persona. Las metas del tratamiento de la artritis reumatoide son disminuir el dolor, reducir la inflamación, mejorar y mantener la función, prevenir el daño articular a largo plazo y controlar la afección sistémica. Eh, Cada día tratamos de tratar la enfermedad de forma más agresiva al principio del curso de la enfermedad, ¿verdad? Educar sobre la enfermedad y sobre la protección articular y la terapia física ocupacional para fortalecer músculos periarticulares y dispositivos de ayuda. Los fármacos que usamos se llaman fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. En inglés se les dice DMARDs, en español le decimos FARMES. Son estos 4, el metotrexate, la hidroxicloroquina, la sulfasalacina y la leflunomida, que los podemos utilizar en monoterapia o en combinación.
los antiinflamatorios no esteroideos, los glucocorticoides intraarticulares y los glucocorticoides sistémicos, que los utilizamos habitualmente por el menor tiempo posible y la menor dosis posible. Y hoy por hoy tenemos también acceso a terapias biológicas. Son terapias novedosas, habitualmente anticuerpos dirigidos contra dianas biológicas como citoquinas o células. Entonces, por ejemplo, tenemos los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, como el etanercept, el infliximab, el adalimumab, el golimumab, moléculas contra las células B, como el rituximab, y anticuerpos contra el receptor de interleucina 6, como el tocilizumab. Son terapias que utilizamos en casos refractarios. Y la cirugía, en casos, la cirugía ortopédica para el deterioro funcional severo, ya pacientes que tienen deformidad, pues a veces requieren de cirugías ortopédicas. Entonces ahí tienen los diversos fármacos que hemos mencionado, los DMARD sintéticos convencionales. Hay otros que se llaman sintéticos dirigidos, que son los inhibidores de JAK quinasa, como el tofacitinib y el baricitinib, que son medicamentos nuevos también, y los biológicos que les mencioné. Y finalmente, digamos, nosotros en la valoración clínica lo que buscamos es hacer que el paciente tenga remisión de la enfermedad o actividad baja, es decir, cambiar el curso de la enfermedad. Todas esas deformidades y secuelas que vimos anteriormente son totalmente prevenibles y evitables con un tratamiento óptimo. Utilizamos una estrategia que se llama Treat to Target, es decir, tratar para lograr un objetivo. Como les dije, el objetivo es actividad bajo remisión. Y esta definición de actividad bajo remisión se hace a través de escalas clinimétricas. La más utilizada es este que se llama DAS-28, que es una fórmula compleja en el que se suma el conteo articular de 28 articulaciones en las que contamos si hay dolor o hay tumefacción en estas 28 articulaciones. Ahí vamos sumando puntos dependiendo del número de afectaciones sensibles o tumefactas, la elevación de la VES o de la PCR y la escala global de síntomas del paciente, que es una escala subjetiva de 0 a 10, donde el paciente nos da un puntaje de afectación. Se suman esos tres parámetros: subjetivo del paciente, objetivo de la exploración física y la determinación de marcadores inflamatorios, y eso se hace una fórmula compleja que determina, nos da un valor. Si ese valor da menor de 2.6, el paciente está en remisión. Si da entre 2.6 y 3.2, está en actividad baja. Entre 3.2 y 5.1, actividad moderada. Y más de 5.1, actividad alta, ¿verdad? Lo que consideramos inaceptable es la actividad moderada o la actividad alta. Si el paciente está en esos rangos, pues tenemos que hacer cambios en la estrategia terapéutica para lograr actividad bajo remisión. ¿Ok? Ese es el tema. No sé si tienen alguna duda, comentario, pregunta. Bueno, listo. Estamos entonces por ahí.